Hola. Jesús explicó gentilmente la parábola del sembrador para que los discípulos no se perdieran ninguno de los detalles destinados a advertirles sobre el costo del discipulado. A ellos especialmente se les debe de advertir acerca de los diferentes tipos de corazones que encontrarán en el servicio a Dios. Cuando leemos Marcos capítulo 4 del 13 al 20, vemos que se les dijo que la semilla era la palabra del Evangelio. Los sembradores eran los discípulos y la tierra era la receptividad de los corazones de sus oyentes. Por lo tanto, la semilla arrojada al borde del camino pronto sería arrebatada por los pájaros, es decir, por Satanás. El terreno pedregoso impediría un arraigo profundo, visto por los compromisos superficiales que a veces se hacen a Dios. El terreno espinoso, que hace mucha cizaña, representó los afanes de esta vida que ahogaron la eficacia del Evangelio para esa persona. Pero después de ver estos trágicos fracasos, Jesús se regocijó con ellos por la buena tierra de aquellos que escucharon el Evangelio y respondieron de una manera que produciría una cosecha abundante. Así que sin más, iniciamos con nuestra lección número 4, que lleva como título Parábolas, y vamos con nuestro versículo para memorizar. Les dijo también: mirad lo que oís, con la medida que medís os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oís. Marcos 4:24. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Marcos 4:25. Amén. Y empezamos con la parábola del sembrador, que se encuentra en Marcos capítulo 4, y nos dice de la siguiente manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Mientras la gente se quedaba a la orilla, entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en sus enseñanzas: oíd. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. La parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Por otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tenga oído para oír, oiga. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, pero los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no entendisteis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los del junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan a 30, a 60 y a 100 por uno. Para su propio sabio propósito, el Señor velaba las verdades espirituales con figuras y símbolos. Por medio de comparaciones y parábolas encontró el mejor método de comunicar la verdad divina. De esta manera despertaba su interés y promovía un espíritu de investigación. Y cuando tenían su atención asegurada, decididamente, impresionaba en ellos el testimonio de la verdad, para que en el futuro sus oyentes pudieran mirar las cosas que él había relacionado con la lección y recordar las palabras del divino Maestro. Cristo tenía verdades para presentar que las personas todavía no estaban preparadas para aceptar ni para entender, y relacionaba sus enseñanzas con la naturaleza, las experiencias de la vida, que cautivaban su atención e impresionaban los corazones.
Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban las lecciones, recordaban las palabras de Jesús y esto tenía un efecto especial en sus corazones. De hecho, Jesús buscaba un camino hacia el corazón del hombre, de modo que pudiera salvarse y entender las buenas nuevas que él traía. Por medio de la palabra del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. La naturaleza, junto con la Biblia, debe ser nuestro gran libro de texto. Cuando se siembra la semilla y se cultivan las plantas, debemos recordar que Dios creó la semilla y la da a la tierra. Mediante su poder divino, se preocupa por esa semilla. Es por su mandato que la semilla al morir da vida al tallo y a la espiga, las cuales se guardan para sembrar y obtener una nueva cosecha. Debemos de estudiar, además, nuestra participación en este proceso, ya que el agente humano tiene una tarea por realizar. Jesús identifica la semilla como la palabra de Dios, y los diferentes suelos son sus tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todo tipo de suelo, pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan las semillas que caen en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. Luego vemos la parte que cayó en suelo pedregoso, que es poco profundo, y Jesús lo relaciona con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. También vemos que el suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y a las riquezas que asfixian la palabra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado, ella crece y produce una cosecha abundante. Las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y lleno de malezas. Jesús señala que estos representantes reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, se desmoronan, y otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Su enfoque está en las cosas del mundo y no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones giran en torno a lo que el mundo ofrece. A través de esta parábola, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son el mismo. Y nos enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su función en nuestros corazones y nuestra vida, eso estriba de nosotros mismos. Tenemos la facultad de elegir y determinar lo que llegaremos a hacer. Los oyentes, representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espina, no necesitan permanecer en esta condición. El Espíritu Santo siempre está tratando de mantener el hechizo que mantiene a los hombres y mujeres absortos en las cosas mundanas y despertar el deseo de poseer ese tesoro imperecedero, esa corona incorruptible. Es resistiendo al Espíritu Santo como los hombres llegan a desatender las cosas de Dios y endurecer sus corazones. Por eso debe de cultivarse el corazón y abrir un terreno profundo para el arrepentimiento. Desgraciadamente, todos estamos apremiados por preocupaciones urgentes, cargas y deberes. Pero Jesús es nuestro ayudador y Él promete que aliviará nuestro camino. Por eso nos dice, venid a mí los que estáis cansados, trabajados, y Él os hará descansar. Y otras de las razones que tenía Jesús para enseñar las parábolas era que entre las multitudes se reunían sacerdotes, rabinos, escribas, ancianos, herodianos, príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, espías y sobre todas las cosas, hombres que esperaban encontrar alguna acusación contra él. Estos espías seguían sus pasos día tras día para hallar alguna palabra para acusarlo. El Salvador entendía el carácter de esos hombres y por eso presentaba las verdades de una manera en que ellos no pudieran hallar virtud de presentar su caso ante un Sanedrín. En estas palabras, él reprochaba su hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones. Luego seguimos aprendiendo en Marcos capítulo 4, pero ahora verso 21 adelante, que nos dice: nada oculto
que no hay de ser manifestado. De hecho, ahí encontramos nuestro versículo para memorizar y nos dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerle un candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también: prestad atención a lo que oís, porque con la medida que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. También encontramos la parábola del crecimiento de la semilla, que nos dice: decía además, haced el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma, vele. De noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano que llena la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y referente a la parábola de la semilla de la mostaza, él decía también, verso 30 en adelante: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos le explicaba todo en privado. Jesús, que creaba lecciones y retenía el pensamiento de sus oyentes, los dirigía hacia él, dijo: vosotros sois la luz del mundo. El Salvador miró a un grupo que lo acompañaba y luego al sol naciente. Así como sale el sol en su misión de amor para disipar las sombras de la noche y despertar el mundo, los seguidores de Cristo también han de salir para derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en la tiniebla del error y el pecado. En la luz radiante de la mañana se destacaban claramente las aldeas y los cerros en los pueblos circundantes, y eran detalles atractivos de la escena. Entonces, señalándolo, Jesús les dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y añadió: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a toda la casa. La mayoría de los oyentes de Cristo eran campesinos o pecadores, en cuyas casas había un solo cuarto, en el que una sola lámpara desde su sitio alumbraba toda la casa. Así, dijo Jesús, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Dios que está en los cielos. Dios nos ha dado luz no para que la escondamos debajo de un cajón, sino para que la pongamos en lo alto de un candelero, de modo que pueda beneficiar a todos los de la casa. Es necesario que la luz brille en otros para poder iluminar a las almas por las cuales Cristo murió. La gracia de Dios reinará en su corazón y podrán sujetar sus mentes y su pensamiento a la dirección de Dios y ser hombres poderosos del lado de Cristo y de su verdad. Ganar almas debería constituir la obra de la vida de todo aquel que profesa ser cristiano. Somos deudores ante el mundo por la gracia que Dios nos ha dado, por la luz que ha brillado sobre nosotros y por la belleza y el poder que hemos descubierto en la verdad. En todas nuestras transacciones comerciales debemos dejar que la luz brille decididamente, debemos ser íntegros, no hacer cosas de procedencia dudosas y siempre actuar con honradez y honestidad. Todos los negocios que hacemos, ya sean con personas cristianas o no cristianas, debemos de actuar con los principios y las leyes claras de Dios. Debemos ser luces en todas las cosas que hagamos. Debe de hacerse sin mancha, sin duplicidad y sin una gota o una marca de engaño. Pues, como dice el proverbio, Jehová abomina las pesas falsas. Pero vamos a seguir hablando de la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. No es un proceso interminable, pero la historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la venida de Jesucristo por segunda vez pondrá fin a nuestro mundo. La parábola de la semilla de la mostaza destaca cómo algo tan diminuto puede crecer tan grande.
Mientras Jesús contaba esta parábola, podían verse plantas grandes de mostaza cerca y lejos, elevándose por encima de las hierbas y los cereales, meciendo suavemente sus ramas en el aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, la semilla que dio origen a esta planta tan grande fue una de las más pequeñas. Jesús les explicaba que así como el reino de Dios parecía al principio inútil e insignificante, comparado con los reinos de la tierra. Sin embargo, las grandes verdades encomendadas a los siervos de Cristo poseían un poder divino. ¿Y cuán rápido fue su crecimiento? ¿Y cuán rápido fue su influencia? Cuando Cristo pronunció esta parábola, solamente había unos pocos campesinos galileos que representaban su reino. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través de todo el mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba los corazones terrestres, el gobierno de Cristo seguirá siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. El gobierno de Cristo no se compara a ningún gobierno terrenal. Por eso es que él pregunta, ¿a qué compararé el reino de Dios? No puede encontrar nada en la tierra que le sirviera como una comparación perfecta. En su tribunal preside un amor santo y cuyos oficios y obligaciones reciben la gracia por el ejercicio de su caridad. Dios ordena a sus siervos que practiquen la benevolencia y el amor, que son los mismos atributos de Dios en el desempeño de sus funciones, y que encuentran su alegría y su satisfacción al reflejar la piedad y tienen la compasión de la naturaleza divina con todos los que se les relacionan. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y debe ser el fundamento del carácter cristiano. Solo esto, el amor, puede mantenerlo estable y habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Todas estas parábolas sobre el cultivo de semillas de la palabra de Dios nos recuerdan nuestro viaje cristiano y el crecimiento que hemos obtenido, y que debemos de ser pacientes con nosotros mismos y con los demás a medida que atravesamos las diferentes etapas de crecimiento de nuestra fe. Es el amor el que nos motiva a actuar mientras buscamos hacer la voluntad de Dios. La compasión de Jesús fue evidente en todo lo que hizo y durante su ministerio terrenal. Él ha compartido con nosotros verdades preciosas, su ministerio misericordioso, para que podamos difundirlo a otros, crecer juntos y ser un portal de bendición. Qué maravilloso que nuestro Dios sublime, excelso, lleno de gloria, se reveló a nosotros a través de la Biblia, de la naturaleza, de la palabra, que es Jesucristo mismo, la palabra encarnada. A pesar que la mayoría de los oyentes eran campesinos y pescadores, y el Señor utilizaba cosas así como la semilla, eso no quiere quitar el valor o la enseñanza que Jehová desea transmitirnos, porque el Señor no quiere que estemos oscuras, sino que sepamos lo precioso que es el reino de los cielos y las maravillosas cosas que le guardan a los que le aman. Y tal como nos dice Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Gracias a Jesucristo por utilizar tan prácticas, sencillas y maravillosas parábolas para que podamos entender y apreciar esos tesoros divinos maravillosos. Muchísimas gracias por ver hasta aquí nuestro análisis de hoy, pero nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios, analizando y resumiendo la lección número 5, que tiene maravillosas lecciones para nosotros sobre el libro de Marcos. Bendiciones.